manantiales de esperanza que refrescan tu alma. Con nosotros, el pastor Wilson Sánchez. Un abrazo desde la distancia, un saludo de los pastores Wilson y Lucero Sánchez. En este día, Dios quiere que cada uno de nosotros salgamos como esos valientes, tomando la palabra de Dios como esa espada donde debemos de luchar en este mundo, donde han querido prohibir este libro, este manual, este libro de las instrucciones. Por mucho tiempo, por muchos siglos, han querido exterminar este poderoso manual, este poderoso libro. Y recuerda lo que sucedió en el tiempo del oscurantismo, donde quemaban Biblias enteras, bibliotecas, destruyendo todo lo que fuera la palabra de Dios. Y quiero iniciar con esta frase: el diablo y Dios están en los pequeños detalles. Y quiero que me acompañes al libro de 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. En quienes el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el que es la imagen de Dios. Vemos que la palabra de Dios es poderosa, pero muchos andan con vendas espirituales, ciegos de la verdad. Y acompáñame al libro de Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de sí mismo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Satanás es el padre de la mentira. Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar. Satanás siempre está al acecho, y hoy vamos a ver 12 engaños de Satanás sobre la Biblia. 12 engaños de Satanás sobre la Biblia. Primero, lo que Satanás nos quiere vender y nos quiere engañar con astucia y malicia. Conoces la palabra de Dios y ya no es necesario leerla. Esa es una de las primeras mentiras de Satanás. Conoces la palabra de Dios y ya no es necesario leerla. Este servidor que les habla, llevo 2 décadas y tiempo más leyendo la palabra de Dios y estudiando la palabra. Y solo sé que nada sé. Todos los días la palabra nos enseña cosas grandes y maravillosas, y cada vez la palabra de Dios nos trae revelaciones de los misterios de Dios cuando la estudiamos. Ten cuidado cuando piensas que ya no es necesario leer la palabra. Todos los días tenemos que alimentarnos de ella, comerla, disfrutarla, y debemos de buscar esas profundidades que tiene esta inmensa palabra de Dios. En segundo lugar, el segundo engaño es: nadie la puede entender. Eso es una gran mentira, porque el Espíritu Santo nos trae luz de la palabra, porque ella tiene vida, ella habla. Cuando tú la lees, ella te está hablando, porque es la palabra de Dios. En tercer lugar, la Biblia es aburrida. Muchos dicen que la Biblia es aburrida, pero hoy quiero decirte que la palabra trae historia, juicio, conquistas, profecías, habla de hombres de fe, habla de la sabiduría y muchos temas. Habla la palabra de Dios, habla del amor de una pareja, habla de muchas cosas maravillosas y extraordinarias. Por eso la Biblia no es aburrida. En cuarto lugar, solo los expertos la pueden hablar. Muchos piensan que solamente son personas expertas que pueden hablar de la palabra de Dios, y hoy se están levantando muchos humanistas, científicos, pero no tienen el temor de Dios, no tienen el Espíritu de Dios
hablando de la palabra. Por eso es necesario tener al Espíritu Santo, porque ella nos da la sabiduría para poderla leer y explicarla. En quinto lugar, muchos dicen que tenemos que saber hebreo y griego para poder entenderla, pero eso no es verdad. Hoy, en estos tiempos, la palabra de Dios ha sido traducida a muchos idiomas, a muchas lenguas, hay muchas versiones, hay muchas formas de entender, comprender, analizar y estudiar la palabra de Dios. Hay gente que por creerse en muchos dicen que tenemos que saber mucho hebreo y mucho griego para conocer la palabra. En sexto lugar, la Biblia se contradice. Es un engaño de Satanás cuando dice que la Biblia se contradice. Sabemos que hay mentiras del enemigo. Debemos nosotros de saber interpretarla y tener hábitos de estudio. La Biblia nunca se va a traducir porque ella se interpreta ella misma. En séptimo lugar, dice que es un libro viejo. Dicen que es un libro viejo que no sirve, que esto ya está, que a un libro totalmente que ya debemos de borrarlo. Pero recuerda que el único viejo es Satanás, la serpiente antigua, el primer habitante en la tierra. Recuerda que la Biblia es cristocéntrica. Toda la Biblia, la figura central es Cristo, y Cristo es el mismo de ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Número 8. Solo muchos dicen, engañados por el enemigo, que la Biblia tiene un montón de reglas, mandamientos, preceptos y leyes. Y hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo está la humanidad? La humanidad está desbocada, está degenerada, perdida, depravada, no hay moralidad. Recuerda que somos peregrinos aquí en la tierra y necesitamos reglas, necesitamos las leyes, necesitamos que nos hablen queremos tener una disciplina. Hace mucho tiempo teníamos el manual de Carreño, donde nos enseñaban las conductas, los comportamientos para comer y para hacer todo tipo de cosas. Por eso nuestro manual, la Biblia, es un libro donde nos enseña a convivir con nuestros semejantes y cómo debemos de tener vidas en bendición. En noveno lugar, dicen que la Biblia fue escrita por hombres. Y sí, fue escrita por hombres, pero inspirados por el Espíritu Santo. Y vemos que estos hombres eran hombres de Dios. Hoy, arqueólogos, científicos, personas que estudiosos, que no son cristianos, dan fe de los sucesos, acontecimientos que están plasmados en la palabra de Dios. Y hoy las mismas piedras, los desiertos, hablan de antiguas civilizaciones donde la Biblia ya lo registraba. Por eso la Biblia no negamos que sí fue escrita por hombres, pero inspirados por el Espíritu de Dios. Décimo, si lees la Biblia se volverán fanáticos, religiosos y locos. Muchos dicen que nos vamos a volver fanáticos, religiosos y locos, pero no saben que la Biblia hace totalmente lo contrario. La Biblia nos hace sabios, poderosos, maduramos, nos levanta, nos hace fuertes, nos hace valientes e inteligentes. Eso lo hace la palabra de Dios. Número 11. Los inteligentes no necesitan de la Biblia. Es un engaño del enemigo, que los inteligentes no necesitan de la Biblia. Pero la Biblia nos habla de tres grupos de personas: los brutos, los ignorantes y los necios. Porque muchos de ellos quieren vivir
en las tinieblas y en la oscuridad. Por eso, no te dejes engañar por las mentiras de Satanás. Número 12. El engaño de Satanás es cuando Satanás viene y te dice: estás ocupado, no hay tiempo. Vemos que hoy en día las personas están de un lado para otro corriendo, el tiempo no alcanza, los quehaceres, el hogar, el trabajo, el estudio. Y ahí es donde Satanás viene y él no quiere que leas la palabra de Dios. Pero habemos un grupo de personas, habemos un remanente, habemos un grupo de hombres y mujeres que amamos la palabra, leemos la palabra, creemos en la palabra y estudiamos la palabra de Dios. Y quiero que me acompañes hoy al libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y es la que ilumina nuestro sendero, nuestro caminar. Y quiero dejarte hoy con esta reflexión. Mucho cuidado, no se puede estar bien con Dios y con el diablo. No te dejes engañar. 12 engaños de Satanás sobre la Biblia. Toma tu palabra hoy y es el tiempo de meditar en ella, tomar el consejo de ella. Nunca escuches la voz de un hombre, escucha la palabra de Dios, porque Dios nos hablará a través de esos escritos maravillosos donde nuestras vidas cambiarán y seremos de gran bendición. Déjanos tu like, déjanos tu comentario y suscríbete a este canal para más contenido. Shalom, que la paz esté contigo.